Arranca más en Paraguay como cada domingo aquí por C9N en mi canal de YouTube. Bueno, homenajearle a Luis Alberto del Paraná llevaría tantos fascículos como los que escribió Víctor de Stefano. ¿Qué tal, Víctor, querido? ¿Cómo estás? Hola Leo, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches para esta enorme audiencia de C9N. Un gusto estar acá con el senador Orlando Fiorotto. Orlando, querido, el senador, ¿cómo te va? Un placer saludarte, Leo, mi querido Víctor. Un placer saludarte también para vos. Bueno, mi respetuoso saludo a todos los televidentes, ¿verdad? Y gracias por la invitación. No, este es un tema que te apasiona, nos conecta de alguna manera. Yo, heredando de mi padre, más que nada más por el amor por Paraná, pues le escuché toda la vida de chiquito hablar de él. Víctor, ¿escribiste unos fascículos en algún momento dado? ¿Cuánto? ¿Eran más de 200? No, 36 fascículos. 36 fascículos. La historia viene así. Yo le había llevado una idea a veces color para escribir sonidos de mi tierra. Ajá. La vida y obra de 63 autores y compositores, de los cuales elegimos de ellos 126 canciones que se grabaron en 6 CD. Fue tanto el éxito, ABC Color entregaba los fascículos, 36 fascículos, cada jueves gratis con el ejemplar durante 36 semanas. Y cada 6 fascículos salía un disco. Vendieron 104.000 discos. ¡Qué bárbaro! Entonces me dijo, Víctor, hagamos otra idea igual. Y ahí nació la idea de Paraná Inmortal. Entonces ABC, el señor Eleno Martínez, gran amigo, Sí. negocia con Titi, el hijo de Paraná, por un billete y nos trae todos los documentos que vos te puedes imaginar, que ahí me llevó un par de años escribir todo eso, desmenuzar todos esos documentos. Hicimos y batió el récord ABC, en vez de vender 115.000 discos, vendieron 124.000 discos de Paraná. 6 discos también de Paraná, una colección maravillosa. ¿Y eran también 36 entonces? 36 fascículos de 8 páginas. ¡Qué locura! Él nació en Altos de 1926, creo, ¿no? Cuando entraba el invierno en el hemisferio sur, 21 de junio de 1926. Y ahí él nació en Altos, la cordillerana ciudad de Altos, que lo homenajea, cada septiembre lo homenajea, que sería el mes donde falleció él, ¿verdad? No en el mes de su nacimiento. Cuando él nace y le inscriben en el registro civil, el agente del registro civil comete un error. Ajá. Y le anota el apellido con S y no con Z. Entonces él es Luis Osmer Mesa con S. Ah, ok. Bueno, típico de esos errores. ¿Y de dónde viene esa parte artística? Porque entiendo que su mamá era costurera, su papá era un maestro rural, digamos. ¿De dónde le viene esa parte artística? Y probablemente así como los deportistas, los futbolistas. El futbolista de pequeño empieza a patear lo que es, una piedra, lo que sea. Ajá. Y él empezaba a tararear desde niño. Tal es así que un día tenía 11 años y estaba en el Salesianito, donde era el director de la banda, el Paí Pérez. Y él se pone a cantar, a capela, viva voz. Su compañero era Rubito Medina. Y dice que el Paí Pérez declara, pues está en uno de los escritos que me entregaron como documento, él dice, y un día escuché en el patio a un ruiseñor cantando, y era Luis Osmer Mesa. Y le invitó a integrar el coro, y tenía 10, 11 años. Él arrancó o sea que él venía de Altos hasta el Salesianito, ¿o ya se había mudado? Él vivió mucho tiempo en el Pacaraí. Ajá. Y después se mudó ya a Asunción. Ah, ok. O sea, de nacimiento cordillerano, digamos, después fue para Pacaraí, después en Asunción, y ahí está la historia que nos estás contando. ¿Y de dónde viene, mi querido Fiorotto, Luis Alberto del Paraná? ¿Por qué dejó atrás ese apellido Mesa y se convierte en Luis Alberto del Paraná? Bueno, es difícil, no es fácil hablar frente a un gran conocedor de la vida. Sí, aparte escribió todos los fascículos, ¿qué te parece? Luis Alberto del Paraná, desde luego, como decía él, en la escuela Fernando de la Mora ya estaba tarareando ahí con Rubito Medina, ¿verdad? Sí, sí. Quien después conformaría el conjunto de los paraguayos, en la primera renovación del conjunto, ¿verdad? Porque el primer conjunto es conformado por Agustín Barbosa y Digno García, ¿verdad? ¡Wow! Unos años. ¡Qué trío, grabaron varios discos para la Philips. Y en la primera reestructuración del grupo de los paraguayos, ¿verdad? Ahí ya ingresa Rubito Medina, su gran compañero de infancia. Repetime quién eran. Primer grupo, Digno García y Agustín Barbosa. ¿Y él? Y aquí hay que destacar que... O sea, era Paraná, Digno García y Barbosa. Claro. O sea, era como decir
Almirón, Enciso y Tony Sanabria. Mbappé. Si fuera con... No. Aquí en este punto hay que destacar algo. Pues hay que honrarle a lo que hicieron posible también y recordarle gratamente, porque acá todo fue posible, porque él ya empezó a triunfar de criatura, jovencito, y ya cuando va al cuartel, en la caballería, ya conforma, aparte de todo lo que representa la vida del soldado paraguayo, también conformaba ya el conjunto, el grupo o la banda de músicos de la caballería, ¿verdad? A cargo de don Gumersindo Ayala Aquino. ¿Verdad? Y con 16, casi 17, le dan la baja a Luis Mesa para que conforme el grupo Los Guaireños, que empieza una gira ya con Gumersindo Ayala Aquino, gran maestro de la música paraguaya, y un recorrido ya por varias provincias de la Argentina, Centroamérica, y en México ya van ya consolidándose allá. Ahí ya se y ya fue. conformaba con Humberto Baruga, Dino García, y también el propio Gumersindo y Luis Mesa. ¿Y por qué se llama Paraná? Voy a enriquecer ese relato acá del querido senador. Él le llega a la época de hacer el cuartel, 17 años, va a la caballería, cuyo comandante era Benítez Vera, guaireño. Cuando eso el servicio militar era de 2 años, y él hacía 1 año que estaba haciendo el servicio militar y integraba la orquesta de la caballería. Los viernes hacían ellos el show, como un evento social, abierto al público. Pasó el tiempo, llegó a suspenderse todos los eventos del Unión Club, del Centenario, porque no se iba nadie, pues todos iban a la caballería, porque había un ruiseñor cantando ahí con la orquesta. ¡Qué bárbaro! Entonces le sale una gira a Gumersindo Ayala Aquino, guaireño, ya estaba con el Digno García, le sale una gira por Centroamérica y por México. ¿Y quién era el contacto en México que le iba a llevar? Mario Moreno, Cantinflas. Entonces van, ¡qué bárbaro! Necesitamos un cantante. Ella viene de Villarrica, necesitamos un cantante. Y dice, andate a la caballería, escuchá a ese tipo, ahí es tu cantante. Y se va a la caballería un viernes y le escucha a un ruiseñor cantando. Con pueblano, el comandante, y le dice, tenemos esta gira y no tenemos cantante. Este es nuestro cantante, por favor. Está haciendo el cuartel, necesita estar 2 años acá. ¿Qué vamos a hacer? Y le dio por cumplido la baja creo que el general Benítez Vera, le da por cumplido, y un 5 de octubre de 1945, en mayo terminó la Segunda Guerra Mundial, el 5 de octubre de 1945, día del camino, se embarca con Gumersindo Ayala Aquino y guaireños y se van a Centroamérica. ¿Y cuál era? Él era Luis Gómez Mesa en la gira, y había un cantante mexicano que se llamaba Luis Gómez Mesa. A la pucha. Y ahí venía la confusión. Y allá a guaireños estaba estudiando Barbosa, estaba estudiando música en Río de Janeiro, le hacen llamar, toma un vuelo, imagínate, con el 45 tomar el vuelo para llegar a Río de Janeiro a México. Sí. 70 escalas tuvo que hacer para llegar ahí. Y ahí se unió Barbosa a ellos. Ahí ya empezaron ellos a ser amigos. Y después, estando en el Perú, cuando él terminó la gira, él quedó por allá, se disgregó todo, quedó en Perú, y ahí en Perú decidió cambiar de nombre. Y de venida, porque Barbosa también quedó en Perú, y de venida ya Paraguay y Paraná, se encuentra en el aeropuerto con Barbosa, pues se fue a recibirle y le preguntó, ¿por qué Luis Alberto del Paraná y no Luis Alberto del Paraguay? Y le dijo, bueno, no quiero ser tan pretencioso, quiero ser Luis Alberto del Paraná, no, Hablando de Lima, yo no sé si es cierto, pero dice que le faltó recursos, plata, y la aerolínea le terminó contratando cuando le escucha a él. Pero más allá de eso, Orlando, ¿qué nos dice de si fuera o no cierto esto, del carisma que él tenía? Extraordinario carisma. Cuentan realmente los que... Mira, yo tuve la suerte, no sé, creo que también Víctor, ¿verdad?, de conocerlo a cercanos colaboradores quienes actuaron con él, ¿verdad? Llámese Julio Jara, que fuera el primer requinto de oro de Luis Alberto del Paraná, un gran amigo con quien tuve una relación de amistad ya en el ocaso de su vida, ¿verdad?, vamos a llamarlo así. Inclusive tuve la suerte y la dicha, cuando era embajador en la Argentina, le llevo a él y le rendimos homenaje en el Teatro Hugo del Carril de Buenos Aires, con 1.200 personas. Qué bueno. ¿Verdad? Invitados especiales, 2 personas.
todos especiales en la colectiva paraguaya, pero dos en particular, Arnaldo Andrés y Cristina Albero, estaban en primera fila sentados. Entonces, y invitado especial para cerrar la actuación de los distintos músicos, para el homenaje a Julio Jara, Marquito de Brix. Le llama Marquito, tengo esta posibilidad que venía a regalarle a la colectiva paraguaya. ¿Cuándo querés que me vaya? Me dice. Y sin costo, me dijo. Sí. Sin costo. Sí, yo sé porque a papá también le Marquito es sin costo. Y se fue, compartió con nosotros. Julio Jara lo conozco, soy muy amigo, tengo una amistad extraordinaria con Ángel Pato García, que vive y sigue cantando cada día mejor, ¿verdad? Muy amigo de Juan Antonio Martínez, Tony Martínez, que fuera integrante. Y en un libro que yo... ¿Integrante de qué fue Tony? Tony fue integrante del conjunto de los paraguayos. ¿También? Sí, claro, Tony Martínez. Inclusive una anécdota rápida. Pues, Tony Martínez trabajó con nosotros en la FM Concert. Estamos hablando del mismo Tony. El mismo. Que decía que le gustaba la música cuando salsa y todo eso. Y él tocaba el bongo, Tony Martínez, primo de Dionisio. Dionisio, los dos pasan a formar parte del conjunto de los paraguayos, ¿verdad? Los dos son primos, Saludos a Tony, entonces sigue vivo Tony, no sé nada. nada. Saludos a mi amigo Tony, qué grande. Tony. Te cuento una anécdota rápida. Sí. Un día se va de visita a mi casa, yo era senador cuando eso, me dice, te traigo un regalo, me dice Tony. Y sí, gracias, me regalaron un libro, me dice. Fíjate en la página 48, me dice, ¿verdad? Y leo la página 48 y dice textualmente, dice, cuando yo tenía 14 años, mi madrina de bautismo me trae al barrio Pinosá a vivir con ellos, porque ellos no tenían hijos. Pero como yo era bastante grande físicamente, tenía mucha fuerza, tenía 14 años, ¿verdad? Empecé a trabajar con un ciudadano italiano que era maestro albañil de obra y fue su ayudante albañil, ¿verdad? ¿Quién dijo eso? Él cuenta en su libro, Tony. hace un relato de su vida, ¿verdad? Claro. En un libro. Y sigo leyendo y dice, en esa misma casa vivía un ciudadano italiano, dice, cuya esposa la señora fulana de tal, ¿verdad? Y me llevó a trabajar de ayudante albañil. Estamos hablando allá por el año 56, 57 más o menos, ¿verdad? Ese ciudadano italiano de nombre Angelo Fiorotto, mi padre. No te puedo creer. Increíble. Está en el libro, sí, Qué está en el hermosura, libro. qué Está en el hermoso. libro. Bueno, entonces tanto compartía con él, yo lo conocía a Rodolfo Ortiz, adelante mi teniente, dice. Adelante mi teniente Rodolfo. ¿Verdad? Y otro, Reinaldo, dice, el hermano de Paraná, dice, en una música, Sanao Canombe, dice, ¿verdad? Sí. ¿Verdad, Víctor? Sí. Acá me va a corregir siempre, pero no. ¿Verdad? Ya, Sanao Canombe, pues Sanao Canombe es la compañía de Coronel Oviedo donde nace Rodolfo Ortiz, arpista. Claro. Sería el segundo arpista de Paraná, porque el primero fue de los Santos González, un amigo de infancia también de Paraná, ¿verdad? O sea, te estaba diciendo que... No, yo te estaba preguntando sobre el carisma y quiero nomás, antes de continuar con el carisma, vamos a saltar un ratito en el tiempo, en el año 70, hay una entrevista que le hacen en Holanda a él, que vos me enviaste, que quiero compartir. Gracias a Santiago Román, un gran coleccionista. Gracias Santiago Román por su gentileza también. Podemos ver esa parte y escuchar, porque interesante este homenaje, como necesitamos 36 fascículos, como hizo Víctor, pero para escuchar la voz del propio Paraná, cómo el tipo se desenvolvía, hoy diríamos uno, qué canchero, digamos, en esa situación, parece en un bar. A ver. Alberto del Paraná, componist, zanger, guitarrista, omrichter en Leiden, fan los paraguayos, welkom in Nederland. Muchas gracias, dank u wel. Estamos aquí, Luis Alberto, muy gezellig, muy agradable, en este bar del Museo de Ámsterdam, pero me gustaría hacerte unas preguntas. Con mucho gusto. ¿Es la primera vez que vienes a Holanda? Bueno, en Holanda no es la primera vez, pero es la segunda vez que visitamos para realizar una gran tournée por toda Holanda. La primera vez que hemos visitado este país fue hace 10 años. Y antes creo, he entendido que erais un trío, ¿no es así? Sí, éramos un trío hace 2 años. Con el trío hemos trabajado solamente 2 años y ya hace más de 12 años que hemos formado este grupo de los paraguayos. Y ahora dime, por favor, ¿dónde y cuándo habéis comenzado? Hemos comenzado a cantar en esta profesión de la canción hace 18 años en Asunción. Ajá. Y después de la Asunción habéis Bueno, venido luego, a Europa. ¿Y después de la Asunción habéis vuelto directamente a Europa? No, cuando hemos comenzado nuestra carrera en esta canción,
Antes de venir en Europa hemos realizado una tournée por casi todos los países de la América Latina. Y ahora, por favor, ¿me quieres decir cuáles son los números más populares? Bueno, los números más populares de la canción de nuestro repertorio fueron siempre las primeras canciones que siempre gustaron más, que son Malagueña, María Dolores, Pájaro Campana, Galopera. Y ahora, por favor, tu número preferido. Bueno, hay muchas canciones que es de nuestra preferencia, pero lo que más nos encanta cantar es en todos los conciertos es la canción Fraternidad. Salud. Qué maravilla escuchar a Paraná. Bueno, ahí él contaba que le preguntaba a la periodista qué cantaban y bueno, obviamente eran canciones más latinoamericanas o universales en español. Dice malagueña, dice lo primero que cuenta que cantaba. Es lo que le pedían, Víctor. O Para sea, ciertos lugares. claro. Paraná grabó 570 canciones y creo que el 2% no es música paraguaya. Eso de que él promocionaba más música extranjera, no es verdad. Él era 100% música paraguaya, salvo para ciertos lugares donde la malagueña, Cucurrucú, Paloma, grabó un long play de música mexicana que tuvo más éxito que Pedro Infante. Exacto, por eso, ¿no? Quería preguntarte, Víctor, sobre su timbre. ¿Él era un barítono, digamos? ¿Qué él era él? Probablemente sea tenor, ¿no? Tenor. Probablemente sea tenor, pues el barítono ya era un tenor un poco más grave, pero no, era barítono. Barítono es un Oscar Gómez. ¿Y cómo digamos, o por qué esa técnica que él tiene parece ser que es tan fácil de identificar? Cuando uno le escucha a él, hay alguna, lo que ponemos a cortina, y vos escuchás eso es Paraná. O sea, no, a los 2 segundos te das cuenta. Porque tiene una voz inimitable. Es una voz inimitable. Ese talento con el cual él nació es inimitable e irrepetible. Alberto Luque canta bien. Juan Alfonso Ramírez. Canta bien, pero Paraná es otra cosa. Por eso ese triunfo gigantesco. O sea, en términos de interpretación, para vos es lo más grande a nivel canción, como cantante. Es lo más grande como cantante con la voz que él tenía y la manera en que él sabía usar esa voz. Era sencillamente extraordinario, cautivaba desde el primer momento al escuchar. Era tanta la fama que ellos lograron, por ejemplo, es el único artista paraguayo que llenó el Madison Square Garden, por ejemplo. Es el único artista paraguayo con los Beatles por separado que llenaron el Estadio Nacional de Tokio. Y es el único artista paraguayo que en noviembre de 1963 compartió escenario para el cumpleaños de la reina Isabel, que cada noviembre le hacía esa gran fiesta en el teatro para el pueblo con los número 1 de ese año del mundo. Yves Montand, después Edith Piaf, y después todos los grandes de la década del 50, Louis Armstrong, y ese año 63 los dos más grandes del momento eran los Beatles y Luis Alberto del Paraná. Por eso coincidieron en ese evento. Qué locura lo que estás diciendo, qué poca dimensión tenemos. No. Y bueno, de esto que acababa de decir, vamos a hacer un clip para redes sociales para que la gente joven también comparta y se entere, porque esto es extraordinario lo que estás diciendo. O sea, yo estoy viendo una serie ahora donde hay una personalidad muy famosa que quiere actuar en el Madison Square Garden. Y la directora del Madison Square Garden le dice, vos no tenés nivel para tocar acá. Fíjate. Y ella le dice, pero vos vas a la que quería, le dice, pero yo voy a llenar esto, vos no te voy a preocupar. Sí, le dice, vos podés tocar en el City Hall, sí. Podés tocar en cualquier lado, pero acá vos no podés tocar. No tenés el nivel todavía. No tenés el nivel. Y vos me estás diciendo que él tocó ahí. Sí, así es. Chemo Pirimbá. Ahora, el origen del No, espera, no te vayas a apurar, hoy es domingo, estamos haciendo una pausa con el Mundial, porque ahora ¿tenemos 60 minutos? Tenemos todo el domingo para hablar, hoy no hay fútbol a esta hora, así que vamos a disfrutar de Luis Alberto Paraná. Bien, es uno de los orgullos de ser paraguayo, ¿eh? Así es, y después de la pausa Orlando Fiorotto nos va a hablar de también otra, ¿qué palabra que usaste hace un rato vos, Víctor? Que cautiva, dijiste, ¿no? Cautiva. Quiero saber si cautivaba a las mujeres, si era un mujeriego. Mira, vos me vas a contestar hablando después de la pausa, ya venimos.
Pequeño homenaje que le estamos haciendo al querido Luis Alberto del Paraná aquí en Madrid, Paraguay. Que estoy seguro que mi padre también estará feliz de hacer. Compartiendo aquí con nosotros, sentado seguramente en una nube. ¿Era mujeriego? Antes de responderte esa pregunta, quiero también destacar de que este año 2026, fue declarado de interés nacional el centenario natalicio de Luis Alberto del Paraná. Claro, sí, señor. Estamos en el año en donde varias actividades se irán Te desarrollando. voy a preguntar después. Ahora Bueno. contestármelo de si era o no mujeriego. Bueno, yo siempre... Pero no me vayas a mentir. No. Yo hablaba mucho con Lito Ortiz. Sí. Lito Hipólito Espínola Ortiz. Lito Ortiz. Sí, señor. Gran amigo de Luis Alberto del Paraná. Así como Matías Ferreira. A todos le quería, pero tenía sus privilegiados. Claro, como todos Carlos nuestros- Sosa, nuestro mi círculo. retorno, Carlos Sosa, ¿verdad? Muy amigo de Paraná, Matías Ferreira, uno de los compadres Álvaro Blanco y uno de ellos, Lito Ortiz. Me decía Lito siempre, a la pucha, la Carmen no me quería a mí, me dice. ¿Y por qué no te...? Y porque decía que yo era el alcahuetero de Luis, me dice. Ya otra vez con este que se hace llamar el caballero del folclore, ¿verdad? Te lleva y te trae en 3 días. ¿Dónde te vas? ¿Qué te presentan mujeres? ¿Verdad? Más que presentación de mujeres, yo creo que era un hombre Le carismático. seguían las mujeres. Como a Víctor Pechi después de ganar el Roland Garros, le seguían las chicas. Entonces, no, cuenta la leyenda. Y es ¿verdad? normal, no tiene nada de malo. Sí, cuenta la leyenda que en un árbol. Sí. Cuenta la leyenda de que sí, realmente era un hombre bastante atractivo, carismático, un hombre conquistador por excelencia. Como decía Pato García, decía, pero confirmábamos contratos para 2 actuaciones en el Londres para 8.000 personas, ¿verdad? Por noche, ¿ves? Y teníamos que volver a firmar 3 veces más para que no, la demanda de los tickets. No era imposible. ¿no? Estamos hablando Qué de locura. grande, ¿verdad? No, Te respondí para hacer la pregunta, hasta ahí no. A ver, complementame, Víctor, si era mujeriego. No, yo lo que quiero decir es que el karma de ser mujeriego te da ser exitoso. Ajá. No hay que ser churro, no hay que ser nada, el éxito. El éxito es el misterio que rodea al ser humano, varón o mujer. Este tipo o esta mujer, esto es mágico, yo quiero estar ahí. Entonces, Luis Alberto del Paraná era mujeriego. Y él estaba convencido que era mujeriego porque era la costumbre de los paraguayos. Y de eso le quería convencer a Carmen, a su señora. Vos no me puedes acusar de eso, así somos nosotros los paraguayos. Y Carmen no aguantó más. Le agarró a su hijo y vino a Paraguay estando él de gira. Y fue esa noche, la noche fatídica en Londres. Pero volviendo antes de lo fatídico, el hecho de ser mujeriego, digamos, lo llevó a tener romance con estrellas, ya sea Cañijape o no, o sea, actrices famosas. Hay demasiadas anécdotas, Víctor, de gente, de músicos que cuentan de manera así como vos decías, ¿verdad? Entre los amigos que le tapaban un poco, o sea, de personalidades que dicen que estuvieron con él algún tipo. Se le vinculan con ilustres, Por eso. con mujeres famosas en el mundo, por ejemplo, la princesa Soraya, Isabel Sarli, y muchas otras más, ¿verdad? Porque él se codeaba con esa gente, o estaba ahí con ellos siempre. Entonces, para que nazca un romance y sean todos los aditivos, exitosos, entonces es fácil arrancar un romance. ¿Por qué decía fatídico? ¿A qué te referías? Cuando falleció él. No, pero dijiste de fatídico en Londres, te Y de referías eso, a eso te referías. a ese episodio, su A última noche en Ya. Londres. Sí. Y él tuvo entonces 2 esposas, Orlando. 2 esposas. Que estando por Perú, Por ¿era Perú, verdad, Víctor? por Perú. Se enamora de la hija del dueño de un circo, famoso circo, no recuerdo el nombre, él va a recordar acá, Víctor Solante, que tenía un apellido italiano. ¿cómo? Cairoli es el apellido de la Cairoli, mujer. muy bien. Lisette Cairoli. No duró ni un año, no duró, ¿verdad? No duró ni un año. Tuvo que, antes del 50, ya se casó y se separó, se divorció y ya vino para Asunción. Cuando él era un hombre de carne y hueso todavía, cuando eso. Era Claro, un todavía hombre normal, no era el mito. absolutamente normal. Claro. ¿Y en qué momento se casa con Carmen? ¿Cómo fue el romance con Carmen? Ahí le pasó la pelota aquí a Víctor. Y Carmen Santana, Carmen nombre Santana. artístico, ella era una famosa bailarina, ella era una actriz también, y también tenía su fama, ¿verdad?
Claro. hermosa. Y ahí nació un romance en serio. Sevillana. Sevillana, nació un romance en serio. Ellos desarrollaron su relación, su amor, terminaron en el altar. Tuvieron un hijo que era Titi, ¿verdad? Macu, el conocido como Macu. Sí, Macu. Nosotros le compadre. conocemos como Titi. Y bueno, duró ese matrimonio lo que Carmen aguantó de Pero su... duró bastante. Bastante. Bastantes años, o sea, le estuvo... Porque yo recuerdo mucho que Carmen llamaba a mi casa, por ejemplo, y quería hablar con Humberto, con mi padre, o con mi mamá, y llamaba, y siempre quería hablar con ellos. Y bueno, a Macu lo vi muchísimas veces también, no tuve una relación, digamos, pero sí lo vi muchas veces. O sea, tuvo un solo hijo entonces él. Dos. Y después Fabiola. Fabiola, claro. Dos hijos. Fabiola. Cuando él parte para su último viaje, él vivía allá en el Hotel Guaraní, cuando era Víctor. Sí. Vivía allá en el Hotel Guaraní. Ya no vivía en la casa, ni en Tarramá sería, ¿verdad? Sí. En Tarramá ya no vivía. Donde era Vivía en el ahora Hotel. la Asociación Paraguaya de Caza y Pesca. Hoy es Asociación Paraguaya de Ella Caza y Pesca. vivía y siempre recordaba a Macu, un abrazo al cielo para mi compadre. Con mi esposa somos padrinos de bautismo Mira. de la segunda nieta Ya. de Luis Alberto del Paraná, hoy ya con 24 años Victoria, ¿verdad? Ajá. De ahí el vínculo casi familiar ahí con la familia de Paraná, ¿verdad? Una amistad de muchos años. Y cuenta la historia, realmente cuenta lo que estuvieron presentes ahí, inclusive cuenta de que el doctor González era el médico de cabecera de Luis, ¿verdad? De Luis Alberto. Doctor González, el apellido Julio González, algo así se llamaba, que le vino a dar las últimas recomendaciones, porque él le había dicho de que partía como para hacerlo una última gira y ya retornaba definitivamente al Paraguay. Sí, esa era la idea, sí. Claro, la recomendación siempre era que él tenía presión alta y que se cuide, que tome su medicamento, que no deje de tomar, ¿verdad? Y bueno, en una de esas noches, esos días que dejó de tomar, ocurrió lo que ocurrió, ¿verdad? Ya. Vamos a llegar a Sí. eso. Te estaba preguntando, en todo caso, son Macu y Fabiola los hijos. Claro, ¿no? Macu Ok. y Fabiola. Víctor, ¿cómo nació la aventura de este trío? Impresionante. La parte más fascinante de la historia de alguien para quien el universo conspiró para llegar a donde llegó. Él, estamos hablando de octubre de 1953. Él estaba ya por Paraguay, abandonó su aventura centroamericana. Y en octubre de 1953, el presidente argentino, don Juan Domingo Perón, y toda su comitiva de ministros vienen por agua de Buenos Aires en el yate presidencial Tacuara. Y como era un enamorado de la música paraguaya, si había alguien que moría por la música paraguaya, era Perón. Entonces le organizaron acá en el Cerro Porteño un gran evento musical. El presidente de la República, Federico Chávez, le organiza en el Club Cerro Porteño. Y le traen a Barbosa, y le traen a Juan Alfonso. Cardoso Ocampo, Juan Alfonso de Ramírez. Buenos Aires, estuvo Juan Alfonso Ramírez, y también Paraná, bastante desconocido todavía cuando eso es Paraná, y cantan, y fue un suceso. Termina y dice el presidente Perón, ¿por qué no nos vamos, Federico, a tu casa y continuamos Tiene con una velada? peña. Vamos a hacer una Al peña, estilo Calega Laverna, así Pero- que dure toda la madrugada. pero vamos a llevarle a estos dos muchachos, Mm. a Barbosa y a Paraná. Y se fueron. Imagínate los dos cantando juntos. Quedaron todos fascinados. Y uno de los ministros de Perón le comenta al presidente de la República, es decir, el organizador del evento fue Epifanio Méndez Fleitas, que Nada era el más y hombre nada fuerte. menos. El presidente era un gran colaborador del presidente Federico Chávez, presidente del Banco del Paraguay Sí. y presidente del Partido Colorado. Él organizó el evento. Amigo de los músicos, gran autor y compositor, Epifanio Méndez Fleitas tiene muchas obras exitosas. Y le dice, presidente, le dice uno de los ministros, la mejor embajada que puede tener el Paraguay en el mundo es la música paraguaya. Y los mejores embajadores que puede tener el Paraguay en el mundo son estos dos muchachos. Esto tiene que ser una cruzada nacional del Paraguay. Y eso a Epifanio se le quedó grabado ahí, pero con fuego. Terminó el evento, que se yo, cada quien a su casa, y Epifanio le dice al presidente, ¿escuchaste lo que dijeron? ¿Qué te parece? Vamos a llevar adelante esto.
¿te interesa? ¿Vamos a llevar adelante? Sí, le dice el presidente, vamos a llevar adelante. Y vamos a conseguirle que vayan con pasaportes oficiales. Y vamos a conseguir con el Banco del Paraguay $25.000 para que aguanten un año de carestía. ¿Por qué? Porque a tocar música paraguaya que conocen en Europa. Nunca nadie se había ido. Y yo voy a conseguir eso, y el presidente. Dale, no hay ningún problema. Y se fueron y le hablaron a Paraná y a Digno García, le convocaron y le dijeron, vamos a llevar adelante este proyecto. Y le dijo, pero nosotros dos no, nosotros dos no, necesitamos un arpista. Después de todo elucubrar la idea, necesitamos un arpista. Y Barbosa vota por Alejandro Villamayor, que era el heredero de Félix Pérez Cardoso. Y le dice Paraná, que ya le conocía a Digno García porque estuvo con Guaireños, le dijo, no, tiene que ser Digno García. Más joven, canta, toca el arpa como los dioses, es luqueño y como todo luqueño es luthier. Se nos descompone la guitarra o el arpa, él nos va a arreglar. Él es luthier. La tenía clarísima. La tenía clarísima. Y cuando se fueron a plantearle a él, y vos sabés cómo es el ambiente de los músicos, los bromistas que somos todos los músicos, se fueron a plantearle a Digno García eso, y le echó Digno de la casa. Que vivía en Vinosá y también él vivía en Vinosá, se vio ahí del club. Le echó de la casa, no le creyó, pues era una broma pesada ya de los músicos. Prepárate, vamos a ir a Europa, vamos a ir a una gira un año. Todo pago encima. Fuera de la casilla. Pues. Con pasaporte diplomático. Claro. Bueno, en síntesis, después le convencieron, se sumó y el banco, el consejo, seguramente el consejo aprobó la mitad del dinero, no los 25.000. El directorio. Sí, el directorio. Don Epifanio, el presidente. Exacto. A la mitad, absolutamente. Y se fueron. Ahí empezaron los ensayos. Ensayaban cerca de la casa de Paraná y cerca del colegio Fernando de la Mora. Era impresionante preparar todo el tráfico. Los ensayos nomás, paraba todo el tráfico. Entonces ya era una molestia pública eso. Entonces le dicen al presidente de la República nosotros, y a Epifanio, nosotros no podemos seguir acá. Por favor, si tienen algún amigo que nos ceda un lugar, si es lejos de acá, mejor, para que nosotros ensayemos a partir de ahora, porque en febrero había que rajar. Y el presidente habla con Manuel Ferreira, cuyo estadio de mi querido Club Olimpia lleva el nombre. Y él, sí, como no, ningún problema. Pone el avión y le lleva a su estancia a Casapa. Casapa. Y ahí ensayaron. Alejado de todo el mundo, anda el ruido. Los domingos, que era medio de gala, ahí los troperos, los hacendados, de ahí copiaron el uniforme. La bota de cabritilla, el pantalón de paño gris, la camisa de opoí, la faja tricolor y el poncho sesentalista. Y para irse a Buenos Aires, de la casa Hermes, compraron 3 smokings, 2 negros y 1 blanco. Y partieron a Buenos Aires y estuvieron un mes para probar el cuerpito en la UAT Tavares, pagado. El triolo para allá, un suceso espectacular. Y se embarcan en el buque Giulio César, viaje inaugural Génova, Buenos Aires. Viaje inaugural. Y ellos abordaron en Buenos Aires en segunda clase. Había primera, segunda y tercera. Abordaron en segunda clase. Y partieron y llegaron el 1 de mayo de 1954 a Génova. Y las proféticas palabras de Luis Alberto del Paraná. Colón salió de Génova para conquistar América y nosotros llegamos a Génova para conquistar Europa. Y en el barco, antes de cruzar el Ecuador, siempre se hace una gran fiesta. El capitán ofrece al pasaje. Se hace una gran fiesta y cuando el capitán se enteró de que había música a bordo, le contrató. Actuaron ellos ahí, de smoking, tocando música paraguaya. Un suceso. Y ellos dijeron, vamos a triunfar en Europa. Y después, después les voy a contar, porque recibieron orden oficial, la Philips, de que tenía que ir a probar en el estudio de grabación de la Philips, tenía que ir a probar el trío de los paraguayos. Y el director de la casa, que era un inglés, cuando le contaron que un grupo de paraguayos con arpa y guitarra... Ni cagando, dijeron. Por Dios, yo le voy a... Ni micrófono, ni mi no, consola nada, ¿por qué? Esto aborígenes, ¿qué me van a tocar, venir a tocar acá un ritmo de la selva? Dijeron, no, yo tengo... Estos son de tercera como los alemanes dijeron de Paraguay. Dijo, no, lo siento, esto vos tenés que aceptar, hacer un pequeño espacio así,
un pequeño espacio, porque tenés que probar, tenemos que hacerle caso, porque creo que era Balduino, era el rey, de una orden del rey, porque era una cuestión oficial. Bueno, el tema es que llegaron ahí, se ponen al estudio, y el inglés, un tema lejos, vamos a probar, un tema, y se acabó. Sí. Entró el trío de los paraguayos. Una noche tibia nos conocimos. El inglés. Un tema más. En un barrio de Asunción, gente viene, gente va. Un tema más. Terminaron grabando 8 temas, que fue el primer disco. Long play. 8 temas de música paraguaya. Cuando salió a la venta, millones y millones. Le salvaron a la disquera. Y al inglés que era el director, digamos. Qué locura. 3 discos similares grabaron. 24 temas, de los cuales 22 eran música paraguaya y 2 no paraguayos. Le salvaron a la distribuidora de discos de África, de todos los continentes. Fue un boom. La Philips inventó un premio que no tenía, porque ya no había premio que le caiga a él. Inventó el Globo de Oro. El Globo de Oro. Qué maravilla eso que estás contando, Víctor. Dios me libre. Quiero llevar esto, dijiste que en Génova, ¿verdad? Ahí aterrizaron. Ahí. Bueno, no es que aterrizaron, embarcaron. Desembarcaron. Ahí llegó Julio César, transatlántico, paquete, después de su travesía Buenos Aires, Génova, 15 días duró ese viaje. Bueno, él tenía una habilidad que era cantar en varios idiomas, entre los cuales también cantó en italiano. Vamos a escuchar porque tenemos una parte de la grabación que me cedió mi amigo acá Orlando Fiorotto. A ver, vamos a escuchar cantando en italiano. Un triste giorno me ne andai, la dolce terra mia lasciai, ma passo il tempo a sognare che un giorno forse tornerò, girando il mondo andrò, non mi potrò mai fermare, il nome tuo canterò. En italiano, las imágenes eran en Rusia, o sea, en Moscú, o sea, no sé por qué hizo esta mezcla en el material, pero lo interesante es escucharle cantar y tengo otra sorpresa, esta ya para la colectividad judía también que me mandaste, cantando en hebreo, en Israel. Vos contaste que estuvo en Tokio, también estuvo en Israel, sí. y no sé cómo hacía para aprenderse cosas en distintos idiomas, porque italiano más o menos podemos hablar, pero sí. El hebreo... Era más complicado. Que yo te lo cuente. A ver, vamos a escuchar un poco vamos a escuchar la actuación de Iber en Israel. Avir Harim Salul Kayai Berregiach Oranim Nisaberruach Ha'arba'im incolpaboni ubetarde van irabaeben sus via paloma airi aser no pareciera que está leyendo, no sé cómo hizo, no tenía una cucaracha, un auricular para que alguien le esté diciendo en hebreo. Probablemente haya aprendido de memoria. O sea, de memoria, sí. No se me ocurre otra cosa. Después de la pausa me va a contar Orlando Fiorotto cómo se llevaba con Reinaldo, con su hermano, después de la pausa. Ahí lo estábamos viendo Paraná con Coca Sarli, sí. Con la Coca Sarli. La burrerita de Pacaraí. La burrerita de Pacaraí. Director Armando Bo. Claro. Esposo de la Coca Sarli. Sí. De hecho, él era el que dirigía todas las películas de la Coca Sarli. Íntimo amigo de Paraná también. Sí. Muy amigo de Paraná.
¿Cómo se llevaba con su hermano Reinaldo? Antes de hablar de lo de Reinaldo, me gustaría un agregado cortito nada más. Dale, dale. A la noche, en Burbuizaroga, presidente don Federico Chávez, de la República, presidente del Banco del Paraguay, don Epifanio Méndez. Sí. Los paraguayos, para lo que llegó a representar después, su origen principal estuvo en la idea de don Epifanio, o sea, de Perón primero, ¿verdad? De los colaboradores. O sea, inspirados en Perón, digamos. Inspirado en Perón, pero materializado con Epifanio, que ya era director del conjunto sansolano, músico, poeta, autor, compositor, excelente. Y don Federico Chávez, ¿verdad? Como dijo acá Víctor, que el gobierno nacional, los pasaportes, los viáticos, Banco del Paraguay, así dice el vos tenés los documentos, ¿verdad? Que del directorio, ¿verdad? La autorización. Políticamente muy involucrado. Y esa noche Perón, esa noche canta por primera vez don Agustín Barbosa, Mi Patria Soñada. Porque la música es de Agustín Barbosa y la poesía de Carlos Miguel Jiménez. Sí. Inaugura esa música esa noche en Burbuizaroga. Y ahí dice que dice Perón, eso lo cuenta el propio Agustín Barbosa en Ruego y Camino, en su libro. Dice, este debe ser el segundo himno del Paraguay. Sí. Un agregado nada más. Interesante, Sí, ¿no? no, Orlando, gracias. Reinaldo cuenta la leyenda de que se querían tanto, se apreciaban tanto, congeniaban tanto, ¿verdad? Un aprecio, un cariño extraordinario se tenían ellos. Sí. Lo que se me escapó un poquitito que desde el momento en que se produce la salida de Reinaldo del conjunto, ¿verdad? Ese es un tema que nunca llegué a hurgar yo realmente, porque Luis Alberto llegó a renovar los cuadros en forma permanente, ¿verdad? Porque aquí hay que recordar, ¿verdad? De que nace con un trío, después se convierte en otro conjunto ya los paraguayos, con Luis Alberto, Reinaldo, Rubito, de los Santos González, ¿verdad? Ya. Y posteriormente con Julio Jara, ¿verdad? Y después viene Tony Dionisio, Ok. Adrián Barreto, ¿verdad? Y otros, ¿verdad? Quienes siguen con vida tan importante, poco así de paso también ellos van a estar viendo, ¿verdad? Este Sí. programa, ¿verdad? Tony Martínez vive en Roca Alonso, Oscar Ramos, uno de sus arpistas, también vive en Villeta, Ángel Pato García vive en Posadas, Fausto Franco vive en Gales, así es, ¿verdad? Sí, sí, Inglaterra. Con quien estoy siempre en línea de contacto es con Francisco Iglesias, vive en Inglaterra, y Sixto Pedroso vive en Suiza. Son los sobrevivientes del conjunto de los paraguayos, ¿verdad? Aquí también hay que recordarle también a Arsenio Jara, que fue el segundo requinto de oro de Luis Alberto del Paraná. Arsenio Jara, un gran... Pero tenía buena relación con el hermano, entonces. Sí, buenas relaciones, buenas. Buenas. Y en el 71 recibió el Globo de Oro, Víctor, tengo entendido, que en Hamburgo hay un Globo de Oro que él recibe también. La Philly le da. Hay uno que le da la FIL. El Ese es sello de la Philly FIL. que da el Globo de Ese Oro. que le da la... Y el, Ahí está. para mí fue porque era demasiado exitoso. Sí. Pero la Philly dice que por haber recorrido 1 millón de kilómetros de gira. ¿Y qué significó eso? Digamos, hoy no pensamos más allá del Grammy que ganó nuestra querida Berta Rojas, que fue un golazo de media cancha, lo de Berta, nominada varias veces hasta que consigue el Grammy. Pero imaginarse un Globo de Oro parece imposible. ¿Qué significó para el Paraguay eso en el año 71? Y probablemente por la falta de comunicación que tenemos, la comunicación que tenemos ahora, se diluyó eso, ¿verdad? O sea, Y no tuvo el están, impacto tal gracias vez. a los grandes rescatadores de la historia como Javier Delgado, que en paz descansa hace poco, Hace 2 semanas falleció. o como nuestro amigo diplomático que tuvo tantos años, Garcete Saldívar. Remí, muy amigo de tu papá. ¿Él vive? Bernardo, sí, vive. Vive, ¿eh? Vive en Nos escribíamos muchísimo y ahora no lo Dinamarca. puedo ubicar más. Está en Dinamarca. Está siempre Por en Dinamarca. Facebook le vas a encontrar. Y corresponde inclusive. Entonces, la Philly le inventó ese premio. Nunca más se le otorgó a ningún otro artista, porque nunca más ningún otro artista tuvo el éxito entonces. Sabemos después lo que ocurrió. Después A vinieron finales del los discos 60 de- ya vinieron los después- Beatles y ya era después vinieron- otro recuento, ya era la historia. Vinieron los discos de oro, los cassettes Claro, de oro, ¿verdad? claro. Sí. Acá Víctor recordaba la actuación de Luis Alberto con los Beatles en el 63, ¿fue, ¿verdad? Noviembre del 63. El cumpleaños de la reina Isabel. ¿Sabe cuándo se vuelve a producir otra? Creo que el cumpleaños en realidad era de la hermana de la reina, no de la reina, pero no importa. No importa. Pero no solamente Paraná, con los paraguayos le cantaban a la reina Isabel.
En el año 1974, pues si este no menciono, me va a hacer, no sé qué me va a mandar a hacer, Sí. uno de los integrantes del conjunto de Los Reales, ¿verdad? Ajá. Santiago, Martín Zamudio, que vive, vaya un abrazo fuerte para Martín, seguro que desde Lambaré nos estaba viendo, ¿verdad? El conjunto Los Reales del Paraguay también le cantan a la reina, en el año 1974. Ah, mira. Otro evento en el teatro. En el teatro, otro evento. Son los dos únicos conjuntos, Luis Alberto con los paraguayos y Los Reales del Paraguay. ¿Y era comparable, Víctor, ya que mencionaste Madison Square Garden, los Beatles, etcétera? O sea, por el carisma y por la época y tal, ¿se puede decir que era como algo como Elvis Presley o Frank Sinatra? Yo diría como los Beatles. Los Beatles fueron exitosos globales, universales. Paraná fue un exitoso universal en los 5 continentes. Y cuando ingresa Marcucci, esa historia, hablando de éxito global, se encontraron 3 conjuntos en Estambul para actuar en Año Nuevo. Los indios, Luis Alberto del Paraná y su conjunto, los paraguayos, y un grupo misionero Ajá. de Argentina, cuyo bandoneonista era Marcucci. Paraná esa noche se enamoró de ese instrumentista, de ese instrumento, El bandoneón, ¿verdad? y le convenció para que salga. Cuando retornó al grupo de Marcucci, Marcucci ya no retornó y se integró a Paraná. Él era argentino. No, Y se quedó hasta la muerte. Yo te decía lo de Elvis Presley por cómo era Elvis, ¿no? Visualmente, por su look, por la atracción que generaba. O sea, ahí le veíamos a Paraná con la Coca Zar, le veíamos la foto recién con el Globo de Oro, Sí, sí, sí. Por la vestimenta, digamos, por la manera, por su presencia, Orlando. A eso me refería yo. Sí, tenía una presencia de gran artista, pero él no dejaba atrás su conjunto. Nosotros no conocemos quiénes son los integrantes del conjunto de Elvis Presley. Él también tenía un buen conjunto, con buenos nombres, buenos instrumentistas. Hacía una buena elección para los integrantes. Que empujaba ese... Tenía que clasificar para jugar en la selección. Sí. Si Pato siempre dice, cuando fui convocado por Luis Alberto del Paraná, no quise creer, pero es lo mismo que para un jugador de fútbol, dice. Es como para jugar para la selección paraguaya, dice. Claro. Era más o menos, hace siempre ese comparativo de selección paraguaya y formar parte del conjunto de los paraguayos de Luis Alberto del Paraná. Era el conjunto que revolucionaba el mundo, porque me cuenta la última gira por Rusia, creo que en 30 días hicieron como 45 presentaciones. En Rusia. En Rusia. 45 en 30 días. Y de ahí vienen para Londres, ¿verdad, Víctor? Estamos hablando de la Unión Soviética. Claro. Y me decía vos, Víctor, en la pausa que la Unión Soviética fue uno de los lugares, digamos, los países que formaban parte de la Unión Soviética. Ahí te está contando él. Sí. Si solamente en Rusia, y no te habla de sus satélites, si en Rusia tenía esa gira de 34 conciertos, imagínate lo que era Checoslovaquia, Polonia. Y ahí viene una anécdota que yo quiero repetir, así como dijo él. Sí. El que impulsa la carrera fue Epifanio Méndez Fleita, el enemigo hasta la muerte de Stroessner, que ni muerto le permitió volver al Paraguay Stroessner. Y ni qué decir Federico Chávez, a quien le hace Stroessner el golpe de Estado. Y te reitero, en aquel entonces un paraguayo que haya pisado detrás de la cortina de hierro, o Cuba o los satélites rusos, no podía volver al Paraguay. Y Paraná sí podía. Entonces, mucha gente dice, Paraná era stronista. Yo después de leer todos esos documentos y todos esos antecedentes, puedo afirmar que Stroessner era paranista. Entonces, Paranacero sería. entonces Paranacero. cuenta una leyenda urbana, dice que hablaba mucho por teléfono con Paraná, él, Stroessner. Salió yo de esta gira, 34 shows en Rusia, acá en Checoslovaquia, en Polonia. Toda la Unión Soviética, Claro. el comunismo, Claro, la estrella el roja, cuco. la hoja y el martillo. No era la Guerra Fría, la guerra ultra caliente era eso. Sí. Entonces le llama y dice que Stroessner a Luis, dice, va, ella más que orella, por Luis, mi comunista apitepe, va, corejore pura, mi comunista apitepe. ¿Para qué diablo te va a cantar ahí para los comunistas? Y le dice que le dice Paraná, dice la leyenda urbana, dice, yo me puse que era colorado, mi general. Claro. Y eso le mataba de risa al presidente, dice. Con eso le mató, ¿no? O sea, se fue a cantar la porca con...
Pero a él le perdonó que él haya sido Epifanita, haya sido de Federico Chávez. Y cantó muchas músicas de Epifanio también. Claro. Mucha música cantó. Gente que... Que en Paraguay estaba prohibido. Claro, y cantaba. Él cantaba y llegó a grabar inclusive en varios de sus discos música de Epifanio Méndez. Claro. Muy amigo de Epifanio. Claro. Epifanio fue bastante, ¿cómo le dicen? Al que tiene la visión bastante ampliada como para poder detectar también pues, Epifanio también tenía su grupo Sansolano. ¿Quién eran sus integrantes? Grandes músicos, César Medina, Aniceto Vera Villarrola, los cantantes, Nino Espínola y Antonio Barrio, y él también ejecutando la guitarra. O sea, estamos hablando de... Buscaban siempre lo mejor que había, ¿verdad? Así también actuó Paraná siempre en ese aspecto, ¿verdad? Paraná es... Ahora, a la muerte de Luis Alberto, Sí. septiembre 15 de 1974, continúa con el conjunto de los paraguayos Reinaldo Mesa. Y ahí Marcucci se retira del grupo. ¿Y quién va en reemplazo del bandoneón? Neneco Orrego. Gran luqueño. El luqueño Neneco Orrego, gran amigo, gran músico. Tiene 80 y pico años. Un está saludo para lúcido. él, ¿nos está viendo? Un abrazo. Yo integré el Nuevo Sonido de Orrego, fui parte de esa familia. Y se hablaba que él tenía, Orlando, un humor también, gran humor, es muy chispeante, muy audaz, aparte de ser en el escenario, se le metía a la gente en el bolsillo, digamos. Cuando llegaba a Panuncio, dice que él era el que cantaba todo. Ahí. Panuncio estaba lleno de músicos, de poetas, con sus respectivos instrumentos, más los que se iban ahí a consumir algo. En Panuncio y Eusebio Ayala, ¿verdad? Sí. Y no dejaba que nadie pagaba todo. Él, o sea, era dadivoso. Era dadivoso, generoso, solidario. Generoso hasta más no puede. Era muy humanista. Sí. Se iba al estadio, por ejemplo, un domingo, jugaba clásico Olimpia Cerro, por ejemplo, y la atracción general no era el partido. Claro. Y remataba las canastas de chipa. Remataba las canastas de chipa. ¿Cómo? A ver, contá esa historia. Y compraba la canasta completa. Y ¿Cuánto repartía, cuesta? Y empezaba a repartirse y se estironeaban todo por la chipa. Dos anécdotas, cantidad de canasta comprada. Dos anécdotas respecto a su generosidad. Se van de gira, contratado por un manager trucho, los chalchaleros, a Europa. Llegaron allá, no había tales contratos, no sabían cómo volver. Acaba de fallecer el director de los chalchaleros, no me acuerdo el apellido. Él cuenta en una entrevista, Luis Alberto del Paraná le solventó las estadías en el hotel y les pagó todos los pasajes de retorno a la Argentina a ellos. Ocurrió lo mismo con los sheiks paraguayos, de gira por el interior de la Argentina. Quedaron varados no sé dónde, no pudieron volver más y Paraná le pagó todo. Y en recompensa, Paraná se presentó en el Teatro Victoria y los sheiks también de telonero. Esa habla a las claras de lo generoso que era, de lo humano. Ese lado humano de Paraná era muy noble, como la mayoría de los músicos. Así Cuenta la leyenda también de que Roberto Cantoral, ¿verdad? Autor de varias composiciones, ¿verdad? De los boleros, el rey de los boleros. El rey de los boleros tuvo un percance financiero por Europa también, ¿verdad? Asistido por Luis Alberto. Lo cuenta él mismo, ¿verdad? En su hoja de vida cuenta, ¿verdad? La ayuda que recibió Luis Alberto del Paraná. Y los Panchos, que no tenían muchas actuaciones, también Paraná le incluía en algunas eran sus teloneros lentos, digamos. Claro. Qué bárbaro. Estaban sin laburo muchas veces, entonces Paraná le iba ubicando también para ciertas actuaciones. Vamos a hacer la última pausa, ya venimos. Bueno, este es el homenaje pequeño que le estamos haciendo, pero a este grande, Luis Alberto del Paraná. Orlando, a ver si te acordás, ¿cómo eran entonces los grupos? Empezábamos con los guaireños, me decías. ¿Cómo fueron los nombres? Primero ya empezaba a cantar con Rubito Medina en algunas presentaciones así. Pero no tenían un nombre. No tenían ahí, nombre como todavía. ni Cuenta como inclusive, trío. acá Víctor me va a corregir, que actuaba así en festivales. Veladas, ¿verdad? Y después, Serenata, cuando probablemente. se va prácticamente, Gumersindo Ayala Aquino es el que gran ojeador, le dicen a lo del fútbol. A lo del fútbol, el gran ojeador, ¿verdad? Y captador de las voces que tenía Luis Osmer Mesa, que yo creo que hubo una equivocación también en el nombre. Tenía que llamarse Luis Omar, pues.
Y el escribiente del registro civil le pone Osmer. No existe el nombre Mío árabe Homer. lento parece, ¿no? Homer. No existe el nombre Homer. Claro. Con los guaireños, Gumercindo Ayala Aquino, Luis Mesa. Entonces, ese fue el primero, Humberto los Barúa, los claro, guaireños. con esa gira que ellos hacen. Y después se van a Perú a instalarse un tiempo largo ahí también. Y ahí con Humberto Barúa y Dino García conforman un conjunto exclusivo. Ya después de Gumersindo, ¿verdad? ¿Y cómo se llamaban? Se llamaba Los Paraguayos, Grupo Paraguayo se llamaba. Grupo Paraguayo. Se llamaba. Y ahí lo que contrae denuncia con la hija del propietario de ese circo extraordinario, ¿verdad? Sí. Después ya viene el Paraguay, ¿verdad? Ya viene el Paraguay y ahí ya empieza a hacer algunas presentaciones muy aisladas, no muy reconocido todavía. Se va a hacer unas grabaciones en Buenos Aires con Mauricio Caruso Campos y una playa de notables de la época, ¿verdad? Y después cuando viene a Paraguay, cierto, esa noche del Club Cerro Porteño es la gran noche, ¿eh? La gran noche cuando don Federico le ofrece una recepción musical festival en el Club Cerro Porteño. Eso fue la punta del ovillo. Ahí eso. prácticamente esa noche es el gran ojeador, vamos a llamarle Perón y sus colaboradores que quedaron impresionados con la presencia. Que estaban ahí varios notables de la música paraguaya. Pero escogidos para la noche en Burro y Charoga, Luis Alberto del Paraná y Agustín Barbosa. Él no pudo desarrollar su carrera acá en Paraguay. Claro, Prácticamente. pero para ir por orden nomás. Y de ahí después, ¿cómo pasan al siguiente nombre? ¿Cuál fue? Después que sale Perón y toda la historia, ya viene como los paraguayos. Claro, ahí se El conforma trío Los Paraguayos. El trío Los Ahí Paraguayos. tenés- El nombre correcto es el trío Los Paraguayos. Los paraguayos. Y después, Graban 3 discos y probablemente la Philly le habrá dicho, Luis Alberto, acá las estrellas de vos. sí. Sigamos contigo y porque Barbosa también era muy prestigioso, muy famoso, entonces se repartían la primera voz. Entonces Luis Alberto ya quería independizarse de eso, quería ser él el solista. Claro. Y la Philly le dijo, hacer lo que quiera, vos sos la estrella. ¿Y ahí pasa a llamarse? Luis Alberto del Paraná y los paraguayos. Y los paraguayos. Y luego viene Luis Alberto del Paraná y su conjunto Los Paraguayos. La noche previa al viaje en el Julio César con destino a Génova, van a actuar en la residencia de Olivos de Juan Domingo Perón. Probablemente. No, le hace una despedida. Perón le despide. Perón enterado de que los paraguayos estaban en Buenos Aires, invitado para la despedida en la residencia de Olivos. Y eso que estabas contando, Víctor, de George Harrison, ¿cómo fue eso? Cuando actuaron en el cumpleaños de la reina, Sí. y en el repertorio estaba Bésame Mucho, el bolero. Pero la primera voz fue del conjunto de los paraguayos, fue Reinaldo Mesa, el hermano de Paraná, hermano menor. Y Harrison quedó tan fascinado con el tema y de la manera en que cantó Reinaldo, que a partir de ahí le llamó a Reinaldo Mr. Bésame Mucho. Y cuando se le quedó en el chip a George Harrison esa canción, que cuando él se volvió solista, pues cuando se agregan los Beatles y él se vuelve solista, en uno de esos materiales graba Bésame Mucho. Y- sí, Harrison graba grabó George Harrison. Y el grupo se llamaba Los Paraguayos. Pero a manera de broma, los ingleses le llamaban Lost Paraguayos. Los paraguayos perdidos. No tenían nada. Hay que perdido. rescatar algo también. Sí. Cuando se presentan los Beatles con Paraná y los paraguayos en ese homenaje a la reina de Inglaterra, los paraguayos estaban totalmente ya consolidados, tenían montones por de supuesto. long play. No, totalmente. No, Por estaban eso estuvieron- mucho antes que los Beatles, triunfando ya en el Por eso mundo. estuvieron ahí en ese lugar. Claro, no, pero de todas maneras, ya le llevaba por 10 cuerpos ya a los Beatles, estamos diciendo nada más. Los Beatles el año anterior, en 1962, lanzaron su primer Su primero, hit, que claro. era Love Me Do, Exacto. que pegó la vuelta al mundo. Fue un suceso extraordinario. No, y también está la anécdota, vamos a hablar, ¿no? Que en Alemania le rechazaron el disco y la discográfica y que se perdió miles de millones de dólares. Sí, sí. Hablemos del año 74, él muere en Londres. Contame cómo fue el En hecho. la previa, hacen la gira por Rusia, Pato se despiden todos ahí, Pato se va a Alemania
creo que Marcucci a Bélgica, se distribuyen por distintos, 2 o 3 días. Vuelven a sus lugares. A sus lugares de donde solían partir, ¿verdad? Quedaban para dentro de 72 o 4 días encontrarse todo en Londres, pero tenía que grabar un disco más, ¿verdad? Y bueno, y esa noche compartiendo con el embajador Numa Alcides Mallorquín, ¿verdad? Una noche tranquila, relajada. No sé qué cenó Luis Alberto esa noche, no sé si vos sabés. Algo pesado seguramente, ¿verdad? Y se despidió de Numa, el embajador Numa Alcides Mallorquín, normalmente, entre las 23 y 24 horas, fue para descansar y hasta que al día siguiente temprano no bajaba para el desayuno, ¿verdad? Y fueron a revisarlo y lo encontraron ya. Luis Mezquita Chavarri, ¿te suena? Sí. El embajador decano del cuerpo diplomático en Europa, era cónsul en Barcelona. Y él llega de la gira por Rusia, se instala en un hotel después, ¿verdad? Estamos hablando de Paraná. De Paraná. Se instala en un hotel en Londres. En el Pembridge Court. Ahí él se entera de que ya no tenía dónde retornar porque Carmen vino a Paraguay. Agarró a los 2 hijos y vino a Paraguay. Y le llama por teléfono a Luis Mezquita Chavarri. Cuenta Luis Mezquita Chavarri, tengo yo el documento. Y hablaron mucho, le cuenta toda esta historia. Es ahí donde él le repite a él varias veces, no sé por qué se molesta tanto. Nosotros los paraguayos somos así. Tenemos muchas novias. Y hablaron largo rato. El tema es que Paraná termina llorando en el teléfono. Y Luis Mezquita Chavarri cuenta que una voz femenina le dice, don't cry, Luis, don't cry. No llores, Luis, voz femenina en el hotel. Entonces le dice Luis Mezquita Chavarri, tocayo, así se llamaba. Llámame mañana temprano y seguimos hablando. Llámame mañana temprano, seguimos hablando y vamos a ver qué hacemos. Contá conmigo. Bueno, a las 6 de la mañana suena el teléfono en su casa, en su residencia, atiende la mucama seguramente, y le dice, cónsul, teléfono de Londres. Ah, es Luis Alberto. Agarra el teléfono. Probablemente el hotel habrá chequeado cuál fue el número donde llamó. ¿A quién contactar, digamos? Ahí le cuentan, el señor Luis Alberto del Paraná acaba de fallecer acá en Londres, está muerto. Le estaba comentando, fuera de cámara, que él, ni bien llegó con el trío de los paraguayos, tuvo un grave problema de salud. Tenía un cáncer de riñón y le extirparon uno de los riñones. Y en ese entonces, estamos hablando de la década del 50, probablemente el control de la hipertensión, la medicina no tenía los recursos que tiene hoy para hacer ese control estricto. Y la hipertensión en un cuadro de extremo estrés, como pasó él esa noche, al enterarse de lo que pasó con su esposa, probablemente le habrá hecho un pico de depresión. Como un infarto o algo así. De un derrame cerebral. Un derrame cerebral. Sí, un accidente cerebrovascular. O sea que él se entera, digamos que la esposa se va de la casa, por decir así, con los hijos. Sí. Y todo este estrés y esta situación más la hipertensión. Exacto. Se dio un cóctel de cosas. También él cuenta de que porque las malas lenguas, los enemigos, los antiparaná, que hay muchos, fundamentalmente entre los intelectuales, que él era un esclavo de los vicios, del alcohol y fundamentalmente de las drogas. Luis Mezquita Chavarri desmiente categóricamente eso. Jamás probó una sustancia química, Luis Alberto del Paraná. Un whisky de vez en cuando, pero nunca. Todos sus integrantes, todos, sí, lo mismo que dijo el embajador Chavarri. Demasiado disciplinado, y para ser un exitoso y conservar la carrera de éxito, vos no podés ser un indisciplinado, un desordenado. Entonces, Luis Alberto del Paraná era un ejemplo en todo sentido. Tenemos imágenes de cuando él estaba llegando a Paraguay y de esa especie de gran cadena de dolor que se hizo en la muerte. Ahí están las imágenes. Háblame, Orlando, contame. La cadena de dolor organizado por Yatutí y compañía. Yatutí y compañía. Toda esa gran cantidad de gente que organizaron la llegada de Luis Alberto del Paraná. Cuenta la historia de que debe ser una de las llegadas... No se repitió nunca. Nunca más se repitió. Nunca más se repitió. El pueblo paraguayo lloró la muerte de luego. Yo recuerdo que tenía 10, 11 años cuando eso, recuerdo que en Canal 9 decía, creo que falleció un domingo, ¿verdad?
un domingo 15 de septiembre. 1974. Falleció Paraná, decía Canal 9. No, era entre semana porque nosotros estábamos ensayando con los No fue hobbies. domingo, no fue domingo. Ensayando con los hobbies nosotros ahí en la calle Boyani. Paramos el ensayo y salimos a Mariscal López. Gente y ambos costados de la ruta, desde el aeropuerto hasta el Teatro Municipal donde fue el velatorio. Estamos viendo imágenes justamente. Una locura. Obviamente es Esto es una grabación. una recepción de, no sé, de un rey que ama a su pueblo. Sí, la Porque el cantidad pueblo de le ama al gente. rey. Algo, digamos, que nunca más se repitió. Nunca más. A este nivel que estamos viendo, ¿no? Con toda la policía, con la gente en los cordones de la vereda. Vamos a repetir, por favor, porque es impresionante ver esto. Sí, decía Orlando. Yo digo que Luis Alberto del Paraná es el más grande embajador musical que tuvo la patria paraguaya, que cantó a reyes, a príncipes, a emperadores, a jefes de Estado, a grandes personalidades del mundo y en varias oportunidades. Y no retaseaba inclusive, ni muchas veces cobraba por sus prestaciones cuando se trataba de regalarle unas actuaciones al pueblo paraguayo, ¿no? Te cuento una anécdota rápida que te gusta tanto. Arturo Rubín y Coco Bernabé eran los maestros de ceremonia de una de sus presentaciones acá en el Estadio de los Comuneros, ¿verdad? Sí. Estadio Comunero. Arturo Rubín y Coco Bernabé. Y actuaban en las previas y después actuaban los compadres, ¿verdad? Hacían siempre sus presentaciones. Entonces dice, en un momento dado, cuando ya estaba por terminar lo de Paraná, estaba diciendo, ayer pedí calidad la mitad de la Paraná, sí, calidad la Paraná, ¿verdad? Y calidad y tenéis la Paraná, ya pagáis con la entrada, pues arepe, le dice, no pagamos la entrada esta noche. Pero pende de gracia nada, dice uno de los compadres, oye, cobrate la salida. Este año se cumplen 100 años, contame, va a haber homenaje. Nosotros, un grupo de entusiastas, admiradores de Luis Alberto del Paraná, entre ellos el finado Titi, o Maco, como le conocemos, mi querido compadre, un abrazo al cielo para él, Fabiola y un grupo de gente fanático, entre ellos Santiago, que nos estuvo facilitando los materiales, Javier Delgado, que falleció hace poco, y un grupo de gente que nos organizamos poquititos para apuntalar el festejo del centenario de Luis Alberto del Paraná, ¿verdad? Entonces hicimos una presentación de un preproyecto de ley como ciudadanos, ¿verdad? Al Congreso, a la Cámara de Senadores, al senador Ramón Retamoso, se hizo responsable del mismo, hizo una presentación sobre tabla ante el Pleno del Senado, se aprobó por unanimidad, se convirtió tuvo una media sanción, pasó a Cámara de Diputados, ya era el final del periodo del año pasado, el diputado Mauricio Espíndola hace lo propio, sobre tablas también, se aprueba, porque Paraná tiene consenso. Por supuesto. Él tiene consenso, unanimidad tiene. Se aprobó y el presidente de la República el 9 de enero de este año promulga la ley. Entonces, ¿qué dice la ley? Eso es lo importante, Sí, ¿verdad? ahí estamos viendo En forma más. sintética. ¿Está la ley ahí? Sí. Bueno, dice la ley. La ley dice de que se declara de interés nacional el centenario natalicio de Luis Alberto del Paraná. También, la propia ley establece, creo que no es esa la ley, esa es el proyecto del chat, un recorte, una publicación. Sí. Dice la ley, en su primer punto dice, se erigirá un monumento a Luis Alberto del Paraná en la Costanera Norte. Eso se va a erigir el monumento el próximo 15 de septiembre, fecha en que parte de la eternidad Luis Alberto del Paraná. 15 de septiembre. También dice la ley que se emitirá una moneda conmemorativa en homenaje a Luis Alberto del Paraná. El Banco Central ya está ultimando los detalles. Estamos haciendo un seguimiento también nosotros como miembros de la Comisión del Centenario de Luis Alberto. Dice la ley que la Dirección Nacional de Correos emitirá una estampilla conmemorativa. Yo creo que tener la estampilla también, que te había pasado también. El 19 de julio ya fue emitida la estampilla. Ya está en circulación la estampilla en homenaje a Luis Alberto del Paraná. Dice la ley también de que se producirá la condecoración, ¿verdad?, por parte del Gobierno Nacional a todos los integrantes vivos del conjunto de Luis Alberto del Paraná. Te cité ya todos los nombres anteriormente. Y en forma póstuma a los familiares. Esta es la ley. Sí. Bueno. Este ministerio resuelve. No, este es del Ministerio de Educación, que dice en la ley que las promociones educativas del año 2026 se denominarán con el nombre de Centenario Luis Alberto del Paraná. Te hablé de las condecoraciones, te hablé también de que un tramo acá de la avenida Costanera Sur se denominará también con el nombre de Luis Alberto del Paraná. Y también dice la ley de que se creará un museo único y exclusivo
acá en el casco histórico del centro. Eso dice la ley que se va a llevar adelante durante todo este año. Algunos ya se realizaron y otros están en proceso. Solamente un grande como Luis Alberto del Paraná puede llegar a tener semejante reconocimiento del pueblo paraguayo y que el Estado, el gobierno, se haga eco de eso. Te felicito. Le decía yo hoy a un director de la municipalidad, porque acá ya se presentó la minuta, la ley ya está, se tiene que producir una ordenanza, ya está la ordenanza, para que pueda el municipio de Asunción autorizar el espacio donde va a estar el monumento. Le decía yo a un director hoy, al director Luis Amarilla, le decía, si Paraná nacía en Buenos Aires, y va a conseguir conmigo todos los televidentes, si Paraná, hoy el monumento estaba ahí pegado al obelisco. Así es. Y si nacía en los Estados Unidos, estaba ahí en lo más histórico de Nueva York o en Washington, algo así más o menos. Sí. Entonces yo suelo decir siempre que Luis Alberto del Paraná no solamente fue el más grande embajador musical, sino es el Gardel paraguayo. Algunos dicen, no, él fue más que Gardel. Más que Gardel. Más que Gardel. Pero en el sentimiento y en el amor a una persona como le tiene el pueblo argentino a Gardel, es casi similar. En trayectoria no hablemos. Todos los grupos, claro, todas las orquestas acá de Paraguay. Yo soy director de eventos y comunicaciones de la ONAM, Orquesta Nacional de Música Popular, creada por ley la Orquesta del Estado Paraguayo. 40 integrantes, profesionales, académicos, cuyo repertorio es 100% de música paraguaya, cuya misión es promover, difundir y prestigiar la música paraguaya interpretada con gran formación orquestal. También le rendimos una semana de homenaje al centenario de Luis Alberto del Paraná, tocando todas sus obras. Fue maravilloso, fue maravilloso. Si tuvieras que definirlo para un clip de TikTok, ¿cómo dirías? ¿Qué dirías de Luis Alberto del Paraná? ¿Cuál sería tu definición para la gente joven, para los que van a ver posteriormente este programa, digamos? ¿Cuál es la definición que más se ajusta a Luis Alberto del Paraná? Cuando tomé el compromiso de escribir los 36 fascículos de su vida y obras, ahí yo resumí lo que para mí significa Paraná. Paraná inmortal. Él es un inmortal. Y cada día vive más. Nunca ocurrió en su centenario semejante homenaje que se le hizo, que se le está haciendo y va a hacer todo el año. Entonces uno tiene que ser grande. ¿A quién más se le hizo eso? ¿A quién más? ¿A qué presidente? ¿A qué político? ¿A qué artista? ¿A qué actor? ¿A qué actriz? A nadie. Él, el paraguayo, el músico más internacional que tuvo nuestro país. Y paseó nuestra bandera rojo, blanco y azul por los 5 continentes y orgulloso. Reitero, es uno de nuestros orgullos de ser paraguayo, Luis Alberto del Paraná. Gracias, Víctor, por tu tiempo. Gracias por la invitación, Leo. Gracias, querido Orlando. No me preguntaste cómo puedo sintetizar uno de los más grandes héroes civiles de la patria paraguaya. Fabuloso. Gracias, Orlando. Muy amable. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos, nos encontramos la próxima semana. Chao.